Hermanos, el tema de esta mañana es un tema muy especial y va a requerir de toda su atención. Así que como estamos en la casa de Dios, yo voy a pedirles 3 favores. El favor número 1 es que apaguen sus teléfonos celulares. ¿Cuántos tienen un teléfono celular en la mano? ¿Saben? Si usted visita... ¿Cuántos estaban en la corte? ¿Le han puesto alguna vez un speed limit? ¿Le dejan entrar a la corte con el celular o no? ¿Por qué? Es una falta de respeto de que el celular suene cuando el juez está al frente. ¿Sabían ustedes eso? ¿Dónde estamos hoy día? ¿Quién está aquí presente? Hemos pedido la presencia de quién. Estamos en la presencia del Padre. Así que si tiene el celular ahí a la mano, apáguelo. Tenemos que aprender a tener respeto ante el Padre Celestial. El segundo favor que quiero pedirles es que mientras yo esté hablando, oren por mí. Oren para que el Espíritu Santo me utilice para exponer su palabra en esta mañana. ¿Cuántos van a orar por mí? Amén. Para que no salga de mí mis ideas, sino que salga lo que el Espíritu Santo quiere hablar en esta mañana. Cada uno de nosotros lo necesitamos. Y el tercer favor es de que razonemos juntos. La Biblia dice, ven a mí, dice el Señor, y razonemos juntos. Utilicen su razón, traten de entender el tema de esta mañana. Traten de poner todos sus sentidos en lo que vamos a hablar en esta mañana. No se distraigan. No se distraigan. No estén saliendo, ni entrando, ni moviéndose. Eso también causa distracción al mismo predicador. ¿Ustedes han visto lo mismo que pasa cuando ustedes van y visitan una corte? ¿Han visto que la gente está entrando y saliendo? No. Así que por favor traten de aguantarse y quédense en ese lugar. Y traten de entender el mensaje esta mañana. Voy a pedir la dirección al Señor para empezar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, estamos ante tu presencia aquí. Hemos pedido, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo también. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por todo lo que el cielo, Señor, nos ha otorgado. Te pedimos, Señor, que ahora al abrir tu palabra y al exponerla, tú, Señor, abras nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Que pueda estar todo claro, que podamos entender, Señor, el mensaje de esta mañana. Y que al salir de aquí, Señor, podamos salir con una decisión clara. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, hay un estudio bien interesante. Hace poco se hizo un estudio de 8,000 personas, 8,000 adventistas del séptimo día, entre jóvenes y adultos. Entre una base de ¿cuántos? ¿De cuántos? 8,000. De estos 8,000 salió un resultado. Quiero que ahora ustedes miren quién está a su mano izquierda. Miren al que está a la mano izquierda. Miren al que está a su mano izquierda. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Ahora miren quién está a su mano derecha. ¿Ok? Ahora miren quién está al lado del que está a la mano izquierda. Al otro lado. Ha identificado a 4, ¿verdad? Incluyéndose usted. En este estudio, el resultado fue que de cada 4 personas, cada 4 adventistas del séptimo día, uno de ellos, solo uno, conoce y cree en el juicio investigador. Quizás para muchos inclusive será de repente primera vez que escuchan esto. Del séptimo día aquí. A ver, quiero ver sus manos. ¿Hay alguien que no es? Amén. El término juicio investigador es una doctrina que todo adventista del séptimo día debería entender, creer. Sin embargo, en este estudio han visto que hoy en día, de cada 4 solamente uno entiende de qué se trata el juicio investigador, siendo una doctrina adventista fundamental. ¿Sí me entiende cuando digo fundamental? Quiere decir que se tiene que, es como decir en el que quiere leer y escribir tiene que saber el abecedario, ¿no es cierto? Es el ABC. La doctrina del juicio investigador es una doctrina fundamental y sin embargo hoy día estamos viviendo una generación
de Adventista del Séptimo Día, que de cada 4 solamente uno entiende. Y no quiere decir que ellos lo hayan rechazado o no lo quieran aceptar. Quizás no se les enseñó cuando se bautizaron, quizás se les enseñó y lo tomaron nada más así a la ligera, y quizás no lo entienden. Sin embargo, esta doctrina, dice la sierva del Señor, que es tan importante que nosotros la entendamos claramente. Miren lo que dice aquí arriba, si pueden leer aquí conmigo. El pueblo de Dios debería entender claramente el asunto del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra ¿de quién? Del gran sumo sacerdote. ¡Wow! Esto es alarmante, ¿verdad? Hay muchos que no entienden qué está haciendo el gran sumo sacerdote. ¿Quién es el gran sumo sacerdote? A ver, ¿quién me dice fuerte? Cristo Jesús. Es un trabajo que el gran sumo sacerdote está haciendo. Y muchas veces nosotros vemos que hay mucha gente que no entiende o no quiere entender sobre el juicio investigador porque piensan que es una doctrina de Elena G. de White. De que Elena G. de White salió con esta idea del juicio investigador. Entonces, como yo estudio mi Biblia y yo no quiero saber nada de Elena G. de White, entonces yo no quiero saber nada del juicio investigador. Esta mañana yo quiero mostrarles algo. Que el juicio investigador es un tema bíblico 100%. Está en la Biblia. Y lo vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a estudiar esta mañana cómo salió y cómo se entendió el juicio investigador. Cómo se llegó al entendimiento de que hay un juicio investigador. Y yo quisiera que ustedes me acompañen en este estudio porque es tan hermoso entenderlo. Y para hacer este estudio vamos a tener que ir a la historia. Vamos a regresar a la historia de los pioneros. Vamos a regresar a estos tiempos donde la palabra de Dios se empezó a abrir y se empezó a estudiar. Vamos a ver de que para el entendimiento del juicio investigador tuvieron que haber 4 factores bíblicos. Como cuando maneja usted un carro, tiene que tener 4 llantas para que se dirija hacia un lugar. Para que el juicio investigador se llegase a entender, se necesitaron 4 factores bíblicos. El juicio investigador no fue una idea de Elena G. de White, no fue una idea de ciertas personas para cubrir el gran chasco de 1844. En 1844, el pueblo de Dios, el 22 de octubre de 1844 sucedió un hecho histórico, conocido por todo Adventista del Séptimo Día. El gran chasco. Nuestro adorado Cristo Jesús no vino ese día. Qué tristes se sintieron aquellos que estaban esperando a Cristo en ese día, ¿verdad? Cristo no llegó el 22 de octubre de 1844 y todos estaban esperando que Cristo viniera. Sin embargo, después de ese día, hubieron muchos, ¿se imaginan ustedes? Muchos vendieron sus casas, vendieron sus granjas, vendieron todo lo que tenían y estaban esperando porque habían estudiado. Guillermo Miller lideró un movimiento grande en todas partes, en diferentes partes del planeta. Mucha gente empezó a estudiar el libro de Daniel, los 2300 días, y empezaron a llegar a la conclusión y todo se armó y todo estaba, no solamente eran adventistas. Guillermo Miller no era adventista para comenzar. ¿A dónde pertenecía Guillermo Miller? ¿A qué congregación? Era bautista, metodista. Así que el movimiento en 1844 ni siquiera era adventista. Pero él y muchos alrededor del planeta habían estudiado y seguido los estudios de Daniel y habían llegado a la conclusión que el 22 de octubre de 1844 Cristo iba a venir a esta tierra. Lo que ellos pensaban, lo que ellos entendían de que en esta tierra era el santuario. Y como esta tierra era el santuario, Cristo vendría el 22 de octubre de 1844 a purificar el santuario. Lo leímos nosotros hace un momento, ¿no es cierto? Daniel 8:14. Ahora, ellos estaban seguros que en esa fecha Cristo venía a purificar el santuario, pero sin embargo ellos no habían entendido algo. Esta tierra no era el santuario. Todo lo habían estudiado pensando que esta tierra era el santuario, entonces en esa fecha Cristo venía a purificar el santuario. El primer hecho bíblico, son 4 hechos, ¿recuerdan?
que van a traer el entendimiento completo del juicio investigador. El primer hecho bíblico es de que esta tierra no era el santuario. Recordemos nosotros, aquella noche triste, cuando los que esperaban a Cristo venir, el 22 de octubre de 1844, aquella noche, llegó a las 12 de la noche, empezó a amanecer y Cristo no vino. Muchos lloraron. Muchos fueron burlados. Sus vecinos, sus amigos, se burlaban de ellos. Muchos lloraron toda la noche. Hubo un hombre que nosotros lo conocemos. Vamos a hablar un poco de la historia. ¿A cuánto le gusta hablar de la historia? Amén. Hubo un hombre cuyo nombre es Hiram Edson. Hiram Edson, en la mañana siguiente, después de 1844, el 22 de octubre, esa mañana siguiente, Hiram Edson se levantó, había llorado toda la noche. Toda la noche había llorado y había derramado sus lágrimas porque Cristo no vino. Y se levantó y fue a buscar a su amigo, Owen Crowther. Y le dijo, Owen, tenemos que ir a dar aliento a nuestros hermanos. Tenemos que ir a buscarlos porque así como nosotros hemos llorado, ellos también deben estar llorando. Vamos a buscarlos y vamos a orar con ellos. Así que ellos se fueron. Este de acá es Hiram Edson. Es la foto de él. Hiram Edson dice que esa mañana cuando él caminó en un maizal, Hiram Edson, al caminar por el maizal con su amigo Owen Crowther, dice que Owen siguió yendo por el maizal, pero él dice que se detuvo y recibió una impresión fuertísima sobre su mente. Recibió una impresión tal en la que el Señor le dijo a él lo que estaba sucediendo en ese momento en el santuario. El Señor le mostró que en ese momento Cristo no iba a venir a la tierra, sino que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. El primer entendimiento para ellos fue de que esta tierra no era el santuario, el primer factor bíblico, sino que en el cielo Cristo estaba en el santuario y simplemente estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Estas son las palabras de Hiram Edson, y quiero que las lean conmigo. Miren, a mitad del camino, esa mañana, cuando Hiram y su amigo Owen estaban yendo ellos a dar aliento, y el Señor le impresionó con lo que estaba sucediendo, le dijo, a mitad del camino, Hiram Edson fue detenido por una mano sobre su hombro. Miró hacia el cielo gris y le pareció que se abría ante él una visión del tercer cielo. En una visión como la del santuario mosaico. Y se le mostró, dice aquí, que Hiram Edson, él vio pasar a Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Más adelante dice, y vi inconfundible y claramente, escribe Edson, que en vez de salir nuestro sumo sacerdote del lugar santísimo, del santuario celestial, para venir a esta tierra, el 10º día del 7º mes, al final de los 2300 días, este es un estudio que ellos habían hecho del libro de Daniel, en vez de que Cristo de salir y venir a esta tierra, ¿qué cosa pasó? Vio que Cristo entró en ese día por primera vez en el segundo departamento del santuario y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a esta tierra. Amén. Hermanos, esto fue un evento realmente fuerte. Fue un evento que cambió la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora ellos entendieron de que había un santuario en el cielo y que el santuario no era la tierra. Y que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Inmediatamente, Hiram Edson buscó a su amigo Owen Crowther y fueron y visitaron a un doctor muy amigo de ellos que se llamaba Dr. F.B. Hahn. Entre los tres conversaron y estudiaron y vieron que esta doctrina cambió un rumbo definitivo en lo que hoy en día nosotros conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En pocas palabras podemos decir nosotros que la Iglesia Adventista del Séptimo Día nació en ese maizal. Tan así definitivo fue el entendimiento. La Iglesia Adventista nació en ese maizal. Hiram Edson tuvo la impresión clara del Señor, porque él había llorado, hermanos.
Y el Señor se reveló a sus hijos y les dijo, mira, esto es lo que acaba de suceder. Pero el Señor no solamente quería revelárselos así en visión. Él quería que ellos lo comprueben en la Biblia. Y ellos revisaron la Biblia y vieron que en la Biblia está tan claro la purificación del santuario. Entonces, nosotros hemos visto que ellos entendieron primero, el primer hecho bíblico, que ellos entendieron, ¿qué cosa? Que el santuario no era la tierra, sino que el santuario era el cielo. Amén. El segundo hecho bíblico es de que ellos entendieron de que en el santuario habían dos compartimientos. ¿Cómo se llamaba? El lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Ellos tuvieron la comprensión de que en el cielo había dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y nosotros vemos que acá nuestros amigos, este es el señor Owen Crosser, tenemos a Iran Edson y el doctor F.B. Hahn, Owen Crosser y F.B. Hahn, dice, ellos compartieron esta verdad, entendieron que en la tierra había un santuario terrenal y entendieron que en el cielo había ¿qué cosa? Un santuario celestial. Acababan de entender, ¿no es cierto?, que había un santuario terrenal y en el cielo había un santuario celestial. Ahora, cuando vieron ellos, dijeron, vamos ahora a leer sobre y estudiar sobre el santuario terrenal. Y en el santuario terrenal, leyendo los libros de Moisés, leyendo en el Levíticos, en el Deuteronomio, observaron que en el santuario terrenal habían servicios, ¿verdad? Habían departamentos. Estaba el patio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Así que ellos observaron el lugar santo y el lugar santísimo. Y observaron que habían dos compartimientos en ese santuario. Este fue para ellos el segundo descubrimiento, porque ellos entendieron esto, se sentaron juntos y miraron allí, se sentaron. Este es Iram Edson, este es Owen Crosser y este es el doctor F.B. Hahn. 2 semanas después, ellos se sentaron en la sala de la casa de Iram Edson, en una mesa redonda, dice la historia. Cada uno vino con su Biblia, cada uno tenía su Biblia ahí adelante, tenían sus 2 libros de concordancia. ¿Cuántos usan la concordancia para estudiar? Hermanos, la concordancia es básica para el estudio de la Biblia. Tenían el Cruden's Concordance, era la concordancia Cruden's de esa época. Cada uno sentados en la mesa, imagínense. Iram Edson, Owen y el doctor F.B. Hahn, cada uno con su Biblia, en el medio de la mesa, las 2 copias de la concordancia y un montón de material milerita. Bastante material milerita, y empezaron a estudiar. Yo quiero que resaltemos algo aquí. Lo que nosotros estamos viendo aquí es gente que se puso a estudiar la Biblia, pero profundamente. Hermanos, nosotros no podemos tener la idea, a veces no entendemos lo que tomó el entendimiento de todo esto. La historia nos revela que tomó más de 13 años entender el juicio investigador. El término completo del juicio investigador. Estas personas se sentaron y estudiaron día y noche y les tomó sangre, sudor y lágrimas y mucha oración en el estudio de la palabra de Dios. Ellos en esa mesa entendieron lo que hablaba Hebreos 8, lo que hablaba Hebreos 9. Ellos vieron que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Ellos entendieron de que en la tierra estaba el santuario terrenal en la época de Moisés y entendieron lo mismo estaba sucediendo en el cielo con el santuario celestial. Ellos llegaron a entender esto y empezaron a enlazar. Empezaron a ver algo muy interesante. Vieron que acá el santuario, vieron el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Vieron que en el lugar santo, cuando el sacerdote entraba en el año, se hacía un servicio diario. Cada vez que el sacerdote entraba al lugar santo, había un servicio diario. Ahí era el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino, en la mañana y en la tarde. Todos los días el sacerdote entraba al santuario. ¿Y entraba para qué? ¿Para el perdón de qué? De los pecados del pueblo. Cada israelita que pecaba venía con su ofrenda. ¿No es cierto? Había un sacrificio en el patio y el sacerdote entraba al lugar santo, a este lugar del lugar santo, y ofrecía, ¿no es cierto? Ahí ofrecía la sangre. Ahora, esto lo hacía el sacerdote todos los días del año. Era un servicio diario.
Pero ellos al estudiar la palabra de Dios encontraron que el sacerdote pasaba al lugar santísimo. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. Una vez al año el sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y para qué pasaba el sacerdote del lugar santo al lugar santísimo? Para la purificación y la limpieza de los pecados. Esto fue para ellos como descubrir el oro. Estaban entendiendo ahora lo que Cristo estaba haciendo en el cielo. Empezaron a entender, cuando el sacerdote entraba aquí era un servicio diario, cuando el sacerdote pasaba acá era el servicio anual, una vez. Aquí el sacerdote en el servicio diario entraba por la intercesión y el perdón de los pecados del pueblo, pero cuando el sacerdote pasaba al lugar santísimo era para la limpieza de los pecados. El 22 de octubre de 1844 ellos vieron que Cristo había pasado del lugar santo, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Cuando Cristo ascendió de aquí de la tierra, subió al lugar santo. Y en el lugar santo estuvo intercediendo por nuestros pecados. Este entendimiento de estos dos compartimientos fue el segundo hecho bíblico. ¿Amén? Tenemos dos. El primer entendimiento fue primero de que la tierra no era el santuario, sino que el santuario estaba en el cielo. Segundo entendimiento de que había dos compartimientos en el cielo. Y que cuando Cristo ascendió había entrado al lugar santo y después pasó en 1844, el 22 de octubre, al lugar santísimo. ¿Me sigue? Vamos a seguir entonces. Ahora, teníamos esas dos cosas. Cristo había entrado entonces al lugar santísimo. Ahora sí, para la expiación de los pecados. Para la purificación de los pecados. Y cuando Cristo entra al lugar santísimo, nosotros vemos algo muy interesante. En el mundo de hoy, la gente, en el mundo cristiano de hoy, la gente acepta el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí? ¿No es cierto? Si nosotros hablamos con los cristianos de hoy en día, aceptan de que Cristo murió en la cruz, de que se fue sacrificado, ejemplificando lo que el Cordero tenía que morir aquí, en el patio, ¿verdad? Pero el mundo cristiano se ha quedado en ese compartimiento del santuario. No ha seguido a Cristo al lugar santo y al lugar santísimo. Los adventistas del séptimo día, que estudiamos la Biblia, tenemos el entendimiento claro de que Cristo pasó de aquí, pasó al lugar santo, y del lugar santo pasó al lugar santísimo. Y nosotros tenemos que seguir a Cristo. Eso quiere decir seguir a Cristo a donde el Cordero vaya. Y el Cordero se encuentra ¿dónde hoy en día? En el lugar santísimo. El tercer hecho para ellos fue clave y entendimiento claro: la expiación de los pecados. El trabajo que Cristo estaba haciendo en ese momento, Él entró a expiar los pecados. ¿Qué quiere decir expiar los pecados? Si nosotros no entendemos bien eso, vayamos entonces a lo que pasaba en el desierto donde estaba el santuario físicamente en la época de Moisés. El sacerdote, Aarón, entraba al lugar santísimo una vez al año, y cuando entraba al lugar santísimo una vez al año, él tenía que entrar totalmente puro, no tenía que haber ningún tipo de pecados en el pueblo. Cada vez que los pecadores o que la gente pecaba y todos los días se sacrificaba un cordero y se metía la sangre al santuario, el santuario se llenaba de sangre. ¿Se imaginan ustedes el olor de la sangre de después de un año? Por eso que se tenían que mezclar con el incienso agradable. Pero ese santuario estaba lleno de la sangre, y la sangre del pecado. Ahora, el sacerdote tenía que entrar una vez al año y limpiar todo eso. Y era una ceremonia muy importante. El pueblo se tenía que preparar. El sacerdote tenía que estar preparado. Si algún israelita no había pedido perdón por sus pecados, hasta inclusive el mismo sacerdote moría. El sacerdote entraba con una cuerda aquí en el pie, atada, porque nadie podía pasar al lugar santísimo. Y entraba, tenía unas campanitas en el manto. Y ellos estaban atentos escuchando cuando el sacerdote iba moviéndose en el santuario. Iba caminando y entrando. Y si ya no había más movimiento, quería decir que alguien no había pedido perdón por sus pecados. Y tenían que arrastrar, sacarlo con la cuerda, porque iba a entrar al lugar santísimo.
Hermanos, el entendimiento de estos estudiosos llegaron a la conclusión de que en este momento, entonces, había ahora, ¿qué cosa? Cristo estaba en el lugar santísimo expiando los pecados, limpiando los pecados de la humanidad. Pero hasta ahí todavía no habían tenido un entendimiento completo sobre el juicio investigador. Miren, en 1846, Owen Crozer, uno de los tres, tenemos a Ira Netson, tenemos al Dr. F.B. Hunt y a Owen Crozer. En 1846, Ira Netson y F.B. Hunt se acercaron a Owen Crozer y le dijeron: Owen, el Señor a ti te ha dotado de un don muy especial de escribir. Mira, nosotros hemos estado estudiando tanto, hemos estado leyendo tanto. ¿Por qué no escribes esto, lo que hemos estudiado, y que la gente vaya y entienda esto que acabamos de descubrir nosotros? Y Owen agarró y escribió todo esto en un panfleto que se llamaba el Day Star. Era una revistita que tenía una circulación ahí, quizás local, y iba a algunos lugares. Y Owen agarró y escribió. Y esto es lo que él realmente escribió. Quiero mostrarles acá. Miren, esta es la publicación de Day Star Publication en febrero 7 de 1846. Este es Owen Crozer. Miren lo que él escribió, dice la expiación que el sacerdote hacía para el pueblo en conexión con la ministración diaria era diferente a la que hacía el 10º día del mes séptimo, conocido como el día de expiación. O sea, está diciendo, ¿qué dice acá? El primero, quiere decir, el servicio diario se hacía para el perdón de los pecados. El segundo, el día de expiación anual, ¿era para qué? Para la purificación de los pecados del santuario. ¡Wow! Ellos habían visto esto en la Biblia. Habían visto que Cristo ahora ya no estaba intercediendo solamente por los pecados, sino que ahora en el lugar santísimo, ¿qué estaba haciendo? La purificación del santuario. Y habían llegado al entendimiento de que Cristo estaba en el lugar santísimo, empezando con la purificación del santuario. Cada vez que tú y yo pecamos, nuestros pecados, ¿a dónde cree que van? ¿A dónde iban en la época de los israelitas cuando pecaban? Esos pecados ingresaban y ensuciaban, ¿qué? El santuario. Cuando tú y yo pecamos hoy en día, ¿a dónde van a ensuciar esos pecados? El santuario celestial. Y no es la intención de Dios que ese santuario se esté ensuciando por la eternidad. ¿Sí me entienden? Un día, Cristo, dice la Biblia, que Él iba a entrar a limpiar, ¿qué cosa? A purificar el santuario celestial. Y ese es el trabajo, y Owen había entendido esto con sus amigos. Lo interesante de esto es de que Owen sacó esta publicación llegó a diferentes lugares, y una persona recibió esta revista. Owen Crozer, el Dr. F.B. Hunt y Ira Netson no conocían del linaje de White. Vivían en diferentes lugares. No conocían de las visiones del linaje de White. Todo esto lo habían hecho solamente estudiando la palabra de Dios. Pasando tiempo de rodillas, pasando horas estudiando la palabra de Dios. Y Elena G. de White recibió este panfleto, lo leyó, y dice que cuando Elena G. de White recibió este panfleto y leyó a la conclusión que ellos habían llegado, ella se emocionó tanto, le fascinó tanto lo que leyó, y le dijo: ¡wow! Esto es lo que el Señor a mí me ha mostrado en visión. ¿Amén? El Señor puede mostrarle a su pueblo en el estudio de la palabra de Dios. ¿Necesitamos algo más? Muchos dicen que el juicio investigador o el entendimiento fue porque Elena G. White vino y lo dijo. Ella lo había recibido en visiones, pero ella no tuvo tiempo de explicarles a ellos. Vivían totalmente separados, y ellos, estudiando la Biblia, entendieron lo mismo que el Señor le había mostrado a Elena G. White en visiones. ¿Amén? Así que nosotros podemos entender lo que el Señor nos manda. El Señor le habla a su pueblo. ¿Amén? Ahora miren lo que dijo Elena G. White. Miren. El Señor, y esto fue años después, miren, el Señor me ha mostrado en visión, esto es lo que Elena G. White escribió acerca de este artículo que leyó.
El Señor me ha mostrado en visión hace más de un año que el hermano Owen Crosser tenía la verdad, la verdadera luz sobre la ¿qué? Sobre la purificación del santuario. ¡Wow! Y que era su voluntad, y que era la voluntad de Dios, que el hermano Crosser escribiera el punto de vista que nos dio en la publicación de Daystar el 7 de febrero de 1846. Y miren lo que dice acá ella. Me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar esta publicación ¿a quién? A cada santo. Amén. Ella dice, me siento plenamente. ¿Qué cosa dice aquí? Autorizada para recomendar esta publicación a cada santo. ¿Estaba ella de acuerdo con lo que habían entendido ellos? Y eso lo habían entendido ellos realmente estudiando y estudiando y estudiando la Biblia. Hermanos, quiero que veamos algo interesante. La doctrina del juicio investigador tenía un punto de partida clave. Entendieron primero de que el cielo era el santuario y no la tierra. Entendieron los servicios de los dos compartimientos del santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. Entendieron ellos, ¿de qué cosa? De la purificación del santuario, del trabajo que Cristo estaba haciendo en la purificación del santuario, ¿verdad? Pero el trabajo no estaba completo todavía. Pasaron todavía 7 años más. 7 años, estamos hablando de 7 años más, hasta que se hiciera la conexión para que pudieran entender qué cosa era realmente el juicio. 7 años después, nuestro hermano J.N. Lowborough, 7 años después, otro estudioso de la palabra de Dios, él estudiando hizo esta conexión. Muchos de nosotros tenemos 2 textos claves en nuestra mente, como adventistas del séptimo día los conocemos, ¿verdad? Daniel 8:14. Y lo tenemos aquí en nuestra mente. Tan fácil que se nos hace ahora. Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Verdad? Y otro texto en el Apocalipsis. Apocalipsis 14:7. Porque la hora de su juicio ha llegado. Nuestro hermano J.N. Lowborough, él leyendo y estudiando, llegó a Apocalipsis 14:7, porque la hora de su juicio ha llegado, y Daniel 8:14, estaban hablando ¿de qué? De lo mismo. Y dijo, esto es. Él pudo relacionar lo que estaba diciendo Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7. Y dijo, están hablando del mismo evento. Entonces, ahora sí nosotros llegamos a un entendimiento clave. Hermanos, esto fue el pináculo del entendimiento clave, el juicio. Quiere decir que iba a haber un juicio. Antes de seguir avanzando, quiero decirles, hermanos, de que tomó muchos años, muchos años para los adventistas hacer la conexión entre la purificación del santuario y el juicio. Tomó muchos años para hacer la conexión entre Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7. Y esto fue simplemente a punta de estudio, hermanos. Estudio de la palabra de Dios. Para hablar del juicio, nosotros vemos que Cristo ahora pasó del lugar santo al lugar santísimo a iniciar ¿qué cosa? Un juicio. La purificación del santuario quiere decir que había ¿qué cosa? Un juicio. No quiero que se olviden de algo, hermanos. Todo lo que nosotros estamos viendo ahora es producto del estudio de la palabra de Dios. En la clase de escuela sabática estábamos hablando qué importante estudiar la Biblia. No solamente leer un pedacito y salir. Nosotros hoy en día tenemos computadoras, tenemos tablets, tenemos teléfonos, tenemos forma de buscar. Ponemos una palabrita y busca lo que sea. Estos señores no tenían nada de eso. No tenían nada de eso.
una Biblia, su concordancia y el Espíritu Santo. Es todo lo que usted necesita para hacer su estudio y para que el Señor le revele. Su Biblia, su concordancia, su Espíritu Santo. El Espíritu Santo y orar para que el Señor le revele. Sin embargo, hoy en día nosotros somos flojos para estudiar la palabra de Dios. Somos flojos para estudiar la palabra de Dios. Estas personas, mirando nosotros la historia, vemos cómo funcionaba la gente antes. El esfuerzo que tomaba entender las cosas. Hoy en día a nosotros nos cuesta abrir la palabra de Dios y pasar media hora. Venir a un culto que 1 hora de prédica y ya nos estamos durmiendo. Imagínense. El interés o poco interés que tenemos en las cosas de Dios. Es increíble. Estas personas no pasaban 1 hora. Pasaban la noche entera y la noche entera y la noche entera estudiando la palabra de Dios hasta recibir la revelación que el Señor, y orando y estudiando y orando. Hermanos, la doctrina del juicio investigador nació de estudio bíblico. No fue algo que con una varita mágica Elena dijo, esto es así. Tomó mucho estudio, hermanos. Si se olvidan de todo lo que les he hablado en esta mañana, quisiera que de algo no se olviden. La doctrina del juicio investigador no es una doctrina de Elena G. de White. Y es la doctrina base, ahí de ese maizal de lo que hablamos de donde nació la iglesia adventista. Es la doctrina base. No es una doctrina de Elena G. de White. Elena G. de White creía en el juicio investigador. Elena G. de White escribía sobre el juicio investigador. Elena G. de White estudió sobre el juicio investigador. Pero el juicio investigador vino a través de un estudio en la palabra de Dios. Amén. Y es importante que nosotros veamos 100% bíblico. Y si alguien te dice que el juicio investigador es de Elena G. de White, esa persona está mal informada y te está llevando por una dirección totalmente equivocada. Hermanos, quiero mostrarles lo que dice en la Biblia. Quiero que busquen en sus Biblias allí. Eclesiastés 12. Busquen el libro de Eclesiastés. Vamos a ver qué dice el salmista. Eclesiastés, después del libro de Proverbios. Eclesiastés 12, 13 y 14. Miren lo que dice allí. Vamos a leer todos juntos. Dígame amén cuando lo tienen. Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14. Y aquí nosotros vamos a embarcarnos en la parte final del tema, donde vamos a entender sobre el juicio. ¿Qué representa el juicio? ¿Y por qué entendieron ellos sobre el juicio? ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice, el fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o ya sea mala. Hermanos, no podemos negar, escúcheme, no podemos negar que Dios va a juzgar todo. Dice aquí, Dios traerá toda obra a juicio, sea buena y sea mala. Ahora, ¿han escuchado alguna vez sobre un juicio donde no ha habido un proceso de investigación? ¿Existirá? El solo hecho de hablar de juicio quiere decir de que ha habido una investigación previa, ¿verdad? Ahora nosotros vemos aquí, el salmista está diciendo, para hacer un juicio debe haber ¿qué cosa? Una investigación. Y en esta investigación ya el salmista nos dijo cuáles van a ser las evidencias de este juicio. Las buenas y las malas obras. Las buenas y las malas obras van a ser las evidencias para el desarrollo de este juicio. Quiero hacer 2 preguntas en esta mañana. Y vamos a desarrollar rápidamente las 2 preguntas. La primera, ¿cuándo sucede el juicio investigador? ¿Cuándo será que se va a dar ese juicio investigador? Y la segunda, ¿para quién es el juicio investigador? ¿Cuándo va a ser? ¿Y para quién va a ser el juicio investigador?
Si nosotros queremos desarrollar esto, no hay forma que podamos pasar por alto el libro de Daniel. Daniel 7. Daniel 7 a nosotros nos muestra algo muy interesante, hermanos. Cuando nosotros estudiamos Daniel 7, vamos a encontrar la respuesta primera. ¿Cuándo sucede el juicio investigador? ¿Cuándo? Si vamos a Daniel 7, vemos algo que se ha estudiado siempre todo el tiempo. En Daniel 7 estamos hablando de que los reinos, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice conmigo? El primero, Babilonia, después Medo-Persia, después Grecia, después Roma, después los 10 reinos de Europa y después el cuerno pequeño. ¿Entendieron? Y después del cuerno pequeño, ¿qué cosa viene? Cuando nosotros revisamos en Daniel 7, vemos aquí algo muy interesante. Bestia, 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 bestia. 10 cuernos. Cuerno pequeño. Daniel 7, 9 al 13. Juicio. ¿Están conmigo? ¿Pueden ver? ¿Lo revisamos de nuevo? Daniel 7. Segunda bestia, tercera, cuarta bestia. 4 bestias. 10 cuernos, cuerno pequeño, juicio. En Daniel 7, Daniel hace una secuencia y lo repite 3 veces. Si usted agarra su libro y cuando vaya a casa, léalo y mírelo. Daniel repite 3 veces esta secuencia en Daniel 7. ¿Y cuál es la secuencia? Dice, 4 bestias, 10 cuernos, cuerno pequeño, juicio. ¿Me entendieron? 4 bestias, 10 cuernos, cuerno pequeño, juicio. 4 bestias, 10 cuernos, cuerno pequeño, juicio. ¿Qué iba a venir después del cuerno pequeño? El juicio. Hermanos, ¿está claro? Daniel estaba explicando claramente, y en el libro de Daniel 7 y en el Daniel 8 lo vuelve a repetir. 4 bestias, 10 cuernos, cuerno pequeño, juicio. Daniel estaba dejándonos bien claro que cuando iba a llegar el cuerno pequeño, entonces inmediatamente venía ¿qué cosa? El juicio. Esto el Señor le revela a su pueblo. Y esto es lo que estaba Daniel tratando de señalar, de que nosotros entendamos que inmediatamente después del cuerno pequeño venía el juicio. La pregunta era, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué sucede? ¿Cuándo sucede el juicio? El juicio sucede justamente después del levantamiento del cuerno pequeño y antes de la segunda venida de Cristo. Busquen en Daniel conmigo, Daniel 7. Vamos a leer Daniel 7, 9 al 10. ¿Pueden buscar conmigo el libro de Daniel? Daniel 7. Si lo tienen, díganme amén para avanzar rapidísimo. Amén. Daniel 7. Voy a leer capítulo 7, versos del 9 al 10. Y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó. ¿Quién es el anciano de días? Dios Padre, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son estos millares y millares y millones y millones? Los seres celestiales. Dice que estaban, ¿de dónde? Delante de él. Seguimos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos al verso 13 ahí abajo. ¿Qué dice el verso 13? Miraba yo, Daniel, ¿verdad? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Daniel vio que el Hijo del Hombre venía y llegó hasta el anciano de días.
Llegó delante del Padre y le hicieron llegar y le hicieron llegar delante de él. Aquí Daniel está viendo la visión bien clara. Está el Padre Celestial, está en su trono y viene Cristo delante de él. Y los libros fueron abiertos. El evento del juicio. ¿Estamos ubicados allí? Nos dice que el juicio será aquí, después ¿de dónde? Del cuerno pequeño. Y que antes iba a ser destruido. Quiero que lean más adelante Daniel 7:26, ahí nomás conmigo. Y esto nos va a dar, aquí Daniel nos da el entendimiento clave, cuándo el juicio iba a suceder. Miren, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿A quién le van a quitar su dominio? Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Hermanos, aquí nosotros estamos entendiendo algo bien claro. El juicio empieza justamente después del cuerno pequeño. Hay una secuencia que Daniel escribió en Daniel 7. Cristo va, se abren los libros y dice que cuando termine el juicio, al cuerno pequeño se le elimina. Quiero que nosotros busquemos ahora en nuestra Biblia 2 Tesalonicenses 2:8. Y 2 Tesalonicenses 2:8, rapidito, nos va a mostrar y nos va a aclarar lo que aquí Daniel está diciendo. Miren, ¿ok? 2 Tesalonicenses 2:8, ¿qué dice? Lean conmigo. Y entonces será revelado aquel inicuo, el cuerno pequeño. Dice, y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida. Aquí nosotros estamos entendiendo algo bien claro, hermanos. El Señor destruirá con su venida, pero eso va a ser después. Quiere decir, aquí nos está diciendo, miren, bien claro, bien clarito, 2:8, y entonces será revelado aquel inicuo, se va a mostrar, al cual el Señor matará con su espíritu en su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir aquí que el juicio será después del levantamiento del cuerno pequeño, pero antes de la segunda venida de Cristo. ¿Está muy pesada el estudio de la mañana? ¿Está claro? Hermanos, recuerden, esto que estamos estudiando es el entendimiento del juicio investigador. Si nosotros profesamos ser adventistas del séptimo día, debemos entender, dice la sierva del Señor, claramente sobre esto. Tener un entendimiento claro sobre el juicio investigador. ¿Por qué? Porque va a depender y vamos a saber, dependiendo de eso, qué es lo que está sucediendo el día de hoy. Más adelante. No podemos pasar por alto que en Daniel 7:10 habla de que los libros fueron abiertos. Todo lo que se hizo será realizado un día en el juicio. Nosotros deberíamos entender esto. Todo lo que se ha hecho en esta tierra va a ser revisado un día en el juicio. Nada va a ser pasado por alto. Y esto debería ya ponernos a pensar. Esto debería nosotros a ponernos a pensar. ¿Para quién entonces es el juicio investigador? La segunda pregunta. ¿Para quién es el juicio investigador? Mucha gente dice que no hay necesidad de un juicio investigador porque Dios es omnisapiente, conoce todo desde el comienzo hasta el fin. Y si es así, entonces, ¿cuál es la razón del juicio investigador? Eso es lo que la gente piensa. Dice, muchos piensan que como Dios sabe todo, entonces ¿para qué iba a investigar? Si Él ya sabe de lo que va a pasar al final, ¿no es cierto? ¿Tiene sentido? Déjenme hacerle una pregunta. ¿El Padre es omnisapiente? ¿El anciano de días? ¿Es omnisapiente, lo sabe todo? ¿El Hijo del Hombre, Cristo, es omnisapiente, lo sabe todo? ¿Lo sabe? Pero recuerdan ustedes que habían, dice, millares de millares sirviéndole delante de Él. ¿Son omnisapientes los ángeles? ¿Lo saben? No. Y aquí está el detalle de lo que nosotros vamos a entender en esta mañana.
Durante el juicio investigador, Dios va a revelar a los seres celestiales por qué ha tomado la decisión que ha tomado. ¿Sí me entiende? Durante el juicio investigador, Dios va a revelar a todos los seres celestiales por qué ha tomado la decisión que ha tomado. Le va a mostrar las evidencias por qué Él ha escogido ciertos individuos para que vayan a vivir a la patria celestial. ¿Sí entienden eso? ¿Está claro? El Padre, en el juicio investigador, no es para investigar, es para mostrarles a ellos, a los seres celestiales, por qué ha dicho estas personas, es seguro que vayan a la patria celestial. Lean conmigo Apocalipsis 3:5. Miren, rapidito. Ya estamos por terminar. Apocalipsis 3:5. ¿Qué dice? Apocalipsis 3, verso 5. ¿Qué dice? Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿quién? De mis ángeles. El Padre, en el juicio investigador, lo hace. ¿Para qué? Para mostrar a los millones de seres celestiales por qué ha decidido llevar a este grupo al cielo. ¿Amén? Un solo amén. ¿Hay otro amén? Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. El juicio investigador, hermanos, no es para decidir quién se salvará o quién se perderá. Entiéndame, no es. Porque el juicio investigador va a ser para que Dios revele la decisión que ha tomado y que tomó. Simplemente. El juicio investigador no es para decir quién se va a salvar o quién se va a perder. Es para mostrar a los seres celestiales por qué Dios tomó esa decisión de llevar a estos seres a la patria celestial nuevamente. Los ángeles no están interesados en ver a Satanás nuevamente. Los ángeles no están interesados en ver la obra de Satanás desarrollarse nuevamente en las cortes celestiales, interrumpir la paz celestial. ¿Creen ustedes que los ángeles quieren ver nuevamente el pecado? No. En el juicio investigador, el Señor va a demostrar que un grupo en Charlottesville, a pesar de haber sido infectado un día con el pecado, llevaron tanto del cielo dentro de ellos que es seguro llevarlos a la patria celestial. Amén. A pesar de que un día el pecado nos infectó, el Señor va a ver que es seguro llevarnos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros ya llevamos tanto el ambiente del cielo, que como le pasó a Enoc. Enoc caminó tanto con Dios que un día el Señor lo vio y le dijo, mira, ¿sabes qué, Enoc? Tú ya no eres de aquí. ¿Eres de dónde? Vente conmigo. Para eso es el juicio investigador, hermanos. Mi pregunta es, ¿estaré yo listo? ¿Estarás tú listo para este juicio investigador? ¿Será posible que nosotros estamos preparándonos? Hermanos, la decisión para los muertos ya está dada. Te moriste, tu decisión ya está dada. El problema es para los que estamos vivos. En Hechos 17:31 dice, Dios juzgará al mundo un día. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Dios va a juzgar al mundo un día. Y en el libro de 1 Pedro 4:17 dice, porque el tiempo ha llegado que el juicio inicie, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada esclavo, cada persona anciana o joven que ha vivido en esta tierra, rica o pobre, que un día aceptó a Cristo en su corazón, representa la casa de Dios. Es la casa de Dios. Y 1 Pedro dice que el juicio empezará ¿por dónde? Por la casa de Dios. Desde el primer hombre de la historia de la humanidad que aceptó a Cristo en su corazón. El juicio empezará por los muertos justos. Por aquellos que entregaron. Yo me imagino que empezará por Abel, el primer muerto. Pero quiero que entendamos algo. El juicio investigador
¿Cuándo empezó? De acuerdo a lo que hemos estudiado. El 22 de octubre de 1844, Cristo pasó del lugar santo, de hacer el trabajo intercesor por los pecados, pasó al lugar santísimo para la limpieza y la purificación del santuario. Quiere decir, a iniciar el juicio investigador. El 22 de octubre de 1844 se inició un juicio investigador en el cielo. Y Cristo empezó a revisar y los libros fueron abiertos, dice Daniel 7. Y todos los libros empezaron a abrirse. Y empezó el juicio a partir de 1844, el 22 de octubre, un juicio desde el primer muerto que aceptó a Cristo como su salvador personal. Y ese juicio ha venido pasando cada día. Quiero contarles la historia de Charles, que en español traducido sería Carlos. Carlos era un hombre en los años 1900 acá en Estados Unidos, que llegó a una oficina para hacer sus prácticas de abogacía. Él había estudiado para ser abogado. Y entonces llegó a la oficina, y en esa oficina donde él llega, él tiene su escritorio pequeño y tenía que hacer sus prácticas. Charles dice que estaba en su escritorio y de repente escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿qué vas a hacer cuando termines tus prácticas acá en el estudio de abogados? Dice que Charles agarró, le contestó, le dijo: bueno, voy a poner mi propia oficina y voy a hacer mucho dinero. ¿Y después qué? Bueno, después de que haga dinero, pues disfrutaré de mi fortuna. ¿Y después qué? Bueno, después de que ya me haya disfrutado toda mi fortuna, me jubilo y sigo disfrutando del dinero. Parece la mentalidad del día de hoy, ¿verdad? Ajá. ¿Y después qué, Charles? Y Charles dijo: bueno, me voy a morir. Dice que en ese mismo instante, cuando Charles dijo: y me voy a morir, él recibió como un rayo en su mente la impresión del juicio. Te mueres y el juicio. Charles inmediatamente reaccionó. Recordó lo que había estudiado de pequeño: me muero y el juicio. Así que Charles salió de la oficina. Agarró y salió corriendo, dice la historia. Charles salió corriendo a su oficina, buscó un bosque cercano que estaba ahí como a media milla. Dice que llegó a un árbol, se arrodilló y oró y clamó al Señor y le pidió perdón por la vida que él había llevado. Charles entró a ese bosque y derramó lágrimas allí por horas. Y se levantó Charles de ese lugar. Al salir de ese lugar, Charles se convirtió en el predicador más grande que la historia haya conocido aquí en los Estados Unidos. Charles Finney. 50 años predicando la palabra de Dios y ganó tantas almas para el Señor. Charles Finney entró a ese bosque como abogado. Salió de ese bosque como cristiano, como predicador de la palabra de Dios. Y el Señor lo utilizó. Hermanos, harías bien tú de repente tomar un tiempo un día e ir al bosque y derramar lágrimas allí y pedirle al Señor que cambie la mentalidad que tienes, la mentalidad que tengo yo. Tú y yo debiéramos buscar un día y entrar a un bosque, separarnos de este mundo por un momento, separar nuestra agenda y arrodillarnos y llorar allí y pedirle al Señor que cambie el rumbo de nuestras vidas. Nosotros pensamos que queremos ir para allá, queremos comprar acá, queremos hacer las riquezas allá, queremos tener esta profesión, pero el Señor allí te puede mostrar que es por allá donde yo quiero que vayas, no es por allá. Tú puedes decirle al Señor: Señor, yo quiero ir por allá, pero quiero aceptar a donde tú me quieres llevar. Y el Señor te mostrará. Hermanos, todo ha sido registrado en el juicio. Y ¿saben? Esta es la parte difícil. A nosotros no nos gusta escuchar eso de allí. A nosotros nos incomoda que alguien nos tenga que juzgar un día y nos tenga que escrutar lo que hemos hecho. Ese pensamiento lo queremos sacar siempre de nuestra mente y queremos ponernos ocupados en hacer cosas, inclusive en la obra del Señor.
Me voy a poner aquí a hacer este ministerio, me voy a poner a hacer acá, voy a salir y no quiero pensar en el juicio, no quiero pensar que me van a juzgar por lo que estoy haciendo mal. No nos gusta, pero la realidad es que dice toda obra, ¿qué cosa? Va a ser traída al juicio como evidencia. Y eso es algo que nosotros debemos entenderlo. Hermanos, hay un hermoso cuadro que siempre me gusta mirar. El Señor te está diciendo a ti, confía en mí y entrégamelo. Y la niña dice, pero es que lo quiero mucho. ¿Cuál es más grande? Nosotros pensamos que lo que queremos es mucho para nosotros, ¿verdad? Pensamos que las cosas que queremos hacer, los planes que tenemos y nuestros planes y nuestros logros son muchos, pero el Señor ¿qué dice? Entrégame tus planes, yo te voy a dar planes mejores. Quiero darte una vida mejor. Amén. Para terminar, hermanos, en Hechos 24-25, Pablo tuvo una experiencia. Pablo visitó obligadamente, porque lo llevaron preso, a uno de los gobernantes más grandes de su época, Félix. Hechos 24-25, ustedes pueden revisar la historia después. Pablo fue llevado allí y estando frente a Félix, dice la Biblia que Pablo le habló del juicio venidero. ¿A quién? A Félix. Y este gobernador grande escuchó. ¿Y qué cosa pasó con él? La Biblia dice que tembló al escuchar de un juicio venidero. La realidad es que para Félix el juicio estaba en el futuro. Para nosotros el juicio es hoy. Hoy día hay un juicio que se está dando en el reino de los cielos. ¿Me escuchan? Hoy día, sábado, estamos sábado 28 de enero. Hay un juicio que se está dando en el reino de los cielos, que empezó el 22 de octubre de 1844 con los muertos justos, con la casa de Dios. Pero un día ese juicio con los muertos va a pasar a los vivos. No tenemos la vida comprada. Podría suceder hoy mismo. Se ponen a pensar, se ponen a imaginar que un ser celestial en el cielo, en las cortes celestiales, levante el libro y de sus labios se pronuncie su nombre y su nombre haga eco en las cortes celestiales. ¿Y qué se va a encontrar en ese libro? Hermanos, si Félix tembló por el juicio venidero, nosotros ¿cómo deberíamos estar hoy en día? Cuando nuestro nombre podría pasar en cualquier momento. ¿Estamos a cuentas con el Señor? El mañana no está garantizado, hermanos. Pero sin embargo, Dios quiere alcanzar tu corazón. Dios quiere que te entregues a Él. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados. Dios quiere que lo busques y que cambies el rumbo de vida que estás llevando. El juicio se está dando hoy en día. Y en cualquier momento nuestro nombre podría pasar por la lista. Dios quiere terminar esta obra contigo y conmigo. Pero la historia de Félix no terminó allí. Félix escuchó y tembló por la idea del juicio venidero. Sin embargo, Félix le dijo a Pablo, ahora no tengo tiempo. Cuando tenga un tiempo más conveniente más tarde, yo te llamo. ¿Ok? La sierva del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles nos dice que Félix nunca más volvió a recibir un llamado de parte del Señor. Este es el día de tu salvación. Este es el día donde el Señor te está llamando. No hagas como Félix. Te llamaré cuando tenga un día más conveniente. Podría ser que esta sea la última llamada del Señor. Estamos viviendo en el juicio investigador y nuestro nombre puede pasar en cualquier momento. Si tú has escuchado este mensaje en esta mañana y si tú dices, Señor, yo no estoy preparado,
Créeme, yo también he tenido que pensar y meditar mucho en este tema. Y si crees que no estás preparado, pero estás dispuesto a decirle al Señor, Señor, prepárame, límpiame, arregla lo que está mal en mi vida, el Señor te acepta así como estás. ¿Quién está dispuesto a ponerse de pie y decir al Señor, quiero prepararme? Amén. No te pares solamente porque los demás están parando. En realidad necesitamos entregar nuestras vidas al Señor. No dejemos pasar esta oportunidad como Félix, hermanos. El Señor quiere salvarnos y quiere terminar la obra con nosotros. Voy a hacer una oración para terminar. Amado Padre, gracias Señor, porque tú eres bondadoso y misericordioso. Gracias porque tú eres un caballero, Señor. Tú nos buscas, Señor, pero esperas que nosotros aceptemos. Tú no nos fuerzas, no nos obligas como Satanás. Pero sin embargo sabemos que tú tienes algo mucho mayor. La Biblia dice que lo que tienes preparado para nosotros dice que ni ojos ni oídos ha visto o escuchado lo que hay, Señor, en el reino de los cielos. Señor, perdónanos porque a veces nos alejamos de ti. Que no seamos como Félix, Señor, que dejó pasar la oportunidad que tuvo. Sabemos que en este momento nuestros nombres podrían ser llamados en el reino de los cielos. Que podríamos, Señor, en estos momentos haber decidido, Señor, nuestro futuro por la eternidad. En estos momentos, Señor, en el cielo, nombres están siendo aceptados y nombres están siendo rechazados. Señor, que Cristo vea en nosotros que a pesar de haber sido, Señor, infectados por el pecado, una vez, nosotros hoy estamos viviendo una vida de santidad. Una vida tan llena del cielo, Señor, donde Cristo pueda mostrar al Padre y a los seres celestiales que es seguro llevarnos a la patria celestial. Gracias, Señor, por la oportunidad de la salvación que nos das. Gracias porque eres grande y misericordioso. Y cada alma, Señor, que en esta mañana ha decidido entregar su vida a ti, tú, Señor, guárdala con tu Espíritu Santo. Guíala para que, Señor, los cambios puedan ser hechos. Para que podamos nosotros prepararnos y estar listos, Señor, para tu venida. Y decir todos juntos, Señor, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.